Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar del último tema correspondiente a la tercera unidad, que es potencia y eficiencia en máquinas DC. Bien, vamos a comenzar hablando de flujo de potencia y pérdidas en máquinas DC y después Ingeniero, no se escucha.
Bien, estamos de vuelta. Fíjense que no sé qué pasó. Me había desconectado, ¿verdad? No sé qué fue lo último que vimos o en qué estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de las pérdidas, las enumeramos todas. Imagino que sí, ¿verdad? Las definimos todas. ¿Quién nos puede decir qué fue lo último que escuchamos antes de Ingeniero, que... yo desde el inicio no escuché nada. Ajá, Yo igual. ¿desde cuál inicio? Desde que puso la presentación yo no escuché nada. Vamos a ver si alguien más nos confirma. Sí, ingeniero, ahí no, yo tampoco logré, desde que puso la presentación, no. ¿Cómo? Sí, es cierto, no se escuchaba. ¿Cómo? Sí. No sé, que alguien nos confirme de nuevo. Desde el principio de la presentación, cuando la puso, no se escuchaba nada. No se escuchaba nada desde el principio. Bueno, aquí estamos en el principio, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a ir un poco más rápido entonces, pero ¿por qué no me activaron el micrófono y dijeron, verdad? Vamos a definir un poco más rápido entonces, miren. Eficiencia, como ustedes recuerdan del transformador, se define así, ¿verdad? Necesitamos, para calcular la eficiencia, entonces necesitamos definir pérdidas que se definen, que se clasifican en esas 5, en una máquina de ese, hablamos de 5 pérdidas, ¿verdad? Y cada una la calculamos de la siguiente forma, ¿verdad? Estas son las pérdidas en el cobre que se calculan en los dos circuitos, ¿verdad? En el circuito de campo y en el circuito de armadura, ¿verdad? Y las dos, como ustedes saben, las pérdidas que se disipan en calor se representan como una resistencia y para calcular esas pérdidas es I cuadrado por R, ¿verdad? Entonces, cada valor, cada nombre de los componentes que aparecen ahí están descritos, ¿verdad? Los pueden leer más en detalle ustedes después. Y existen las pérdidas en las escobillas. Les decía que esas pérdidas de las escobillas existen siempre. Si no nos dan el voltaje de las escobillas, tenemos que asumir que es de 2 voltios, ¿verdad? Porque esa es una buena asunción, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que generalmente es 2 voltios. Entonces, si no nos dan ese voltaje, podemos asumir que es 2 voltios y calcular esas pérdidas en las escobillas. De ahí existen las pérdidas en el núcleo y pérdidas mecánicas, ¿verdad? Estas están relacionadas, bueno, las del núcleo, recuerden que dependen de la densidad de flujo magnético, ¿verdad? Dependen de la densidad de flujo magnético y son muy difíciles de calcular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces esas pérdidas en el núcleo son muy difíciles de calcular, generalmente son dadas o nos dan una ecuación de cómo calcularlas. Y las pérdidas mecánicas se dan por el rozamiento y la fricción del aire, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas pérdidas varían conforme al cubo de la velocidad de rotación y generalmente o nos dicen cómo
Así que, bueno, a medida que ustedes desarrollen problemas, se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? De cómo calcular los diferentes tipos de pérdida. Para terminar, están las pérdidas dispersas, que son el 1% de la potencia a plena carga. Y así completamos todas las pérdidas que ocurren en una máquina DC. Bien, hablemos un poco del flujo de potencia de un generador, ¿verdad? Entonces, en un generador, recuerden que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, la potencia de entrada es un torque aplicado, ¿verdad? ¿Sí? La potencia de entrada es un torque aplicado con una velocidad, ¿verdad? Recuerden que nosotros movemos el eje del generador, ¿verdad? Nosotros, entre comillas, porque realmente es un medio, ¿verdad? Puede ser agua, combustión, aire, etc. Después de que nosotros aplicamos esa potencia de entrada al generador, restamos las pérdidas dispersas. Vean que el ancho de ese rectángulo, ¿verdad?, representa la potencia, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que se va haciendo más angosto y al final simplemente tenemos la potencia de salida que es menor a la potencia de entrada, por todas las pérdidas que existen y que se van restando, ¿verdad?, a la potencia de entrada. ¿Sí? Miren, después existen las pérdidas mecánicas y se dan las pérdidas en el núcleo. ¿Sí? Las pérdidas mecánicas y se dan las pérdidas en el núcleo. Entonces, después de esas pérdidas existe lo que llamamos potencia convertida. O sea, la potencia que realmente se convierte en energía eléctrica. Y esa potencia convertida se define como torque inducido por velocidad igual a voltaje inducido por corriente de armadura. Una vez que estamos hablando ya de un flujo eléctrico, ¿verdad?, de potencia, entonces existen las pérdidas por el cobre, ¿verdad? Y al final, la potencia de salida que recibe, en este caso la carga, va a ser voltaje de las terminales por corriente de carga. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la potencia de salida y el flujo de potencia de un generador. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, para un motor, fíjense que quiero que noten que es exactamente igual, solo que en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, miren, para un motor DC, mismos componentes, solo que en dirección contraria, ¿verdad? Ahora un motor, nosotros lo conectamos a la alimentación, o sea que tenemos un voltaje, la potencia total es voltaje de las terminales por corriente de carga, ¿verdad? Esa es la potencia de entrada. Existen las pérdidas por el cobre y después de restar las pérdidas tenemos lo que es potencia convertida, ¿sí? La potencia que se convierte de energía eléctrica a energía mecánica. Una vez que tenemos toda esa energía mecánica, existen todas las pérdidas en el núcleo, mecánicas y diversas. Bien, al final tenemos la potencia de salida total, que en un motor es torque aplicado por velocidad mecánica. Quiero que vean que en un motor y un generador existen dos torques, ¿verdad? Existe el torque inducido y existe el torque aplicado, ¿verdad? No es el mismo. Solo si la máquina es ideal y no tiene ninguna pérdida, es el mismo torque, ¿verdad? Si ya realizaron problemas, ya se van a dar cuenta que cuando hablamos de motores,
se pide a veces el torque inducido, ¿verdad? O a veces se pide el torque aplicado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso ocurre en los dos, ¿verdad? En un motor y en un generador, ¿verdad? Solo que en un motor es cuando nos interesa, recuerden, la velocidad y el torque siempre es un parámetro que preguntamos cuando estamos hablando de motores. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este flujo de potencia en un generador y en un motor. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Bien, hablemos entonces del cálculo de la eficiencia, ¿verdad? Para calcular la eficiencia, entonces necesitamos calcular primero todas esas pérdidas que aparecen ahí en la máquina de CER. Ya las definimos y ya sabemos cómo calcularlas. Que a un motor o a un generador le hacemos pruebas, así como le hacíamos pruebas a un transformador, ¿verdad? Y esas pruebas son dos, prueba de rotor bloqueado y prueba en vacío, y las hacemos para determinar los parámetros de resistencia de armadura y resistencia de campo. Entonces, le voy a dar unos 2 a 3 minutos para que lean este contenido y entiendan cómo se hacen esas pruebas y cómo se calculan esas dos resistencias. ¿Sí? Disculpen, no sé si alguien escucha. Sí, no, todavía estamos, bueno, no ya terminaron de leerlo, entonces. Bueno, ya saben que existen dos pruebas de rotor bloqueado y en vacío y nos sirven para calcular RA y RF. Y no solo para eso, fíjense, sino que también para calcular las potencias rotacionales, que lo vamos a ver en el siguiente programa. ¿Sí? Bien, las pérdidas, bueno, antes de hablemos un poco de las pérdidas en las escobillas, que ya las habíamos definido, y hagamos el siguiente ejemplo, si quieren. Les voy a dar unos 5 minutos, ¿sí? Para que lean el ejemplo y traten de desarrollarlos con los conceptos que hemos definido. Sí, en su cuaderno traten de hacerlo, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos, voy a desactivar mi micrófono y dentro de 5 minutos lo voy a activar y desarrollamos el problema.
Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, yo creo que leyeron el vamos a calcular cada una de las pérdidas que existen en este motor de cero. Bien, antes de comenzar, recuerden que podemos calcular de la prueba de rotor bloqueado y la prueba en vacío. Específicamente del rotor bloqueado podemos calcular las resistencias de armadura y las resistencias de campo, ¿verdad?, de este circuito. Entonces comenzamos haciendo eso. Revisen el enunciado. Si ustedes leyeron el problema, se van a dar cuenta de que con esas dos pruebas podemos calcular estas dos resistencias, y teniendo esas dos resistencias, entonces podemos calcular las pérdidas por el cobre, ¿sí? Que sería I cuadrado por R para la armadura, que al final da 1734 watts, y sería I cuadrado por R de nuevo, solo que en este caso es la corriente de campo y la resistencia de campo, para que nos dé un total de 1250 watts. Bien, en las escobillas, entonces, las pérdidas de las escobillas serían 2 voltios por 150 amperios. 340 watts. Entonces corroboren todos esos datos en su cuaderno. Ahora déjenme contarles que miren que las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas se definen como la suma de las dos, las definimos como pérdidas rotacionales, ¿sí? Y esas pérdidas rotacionales las podemos calcular de la prueba en vacío del motor, ¿sí? Simplemente multiplicando el voltaje por la corriente de la prueba, de los datos que obtenemos en la prueba de vacío, ¿verdad? Y si no me creen, pues lean el último párrafo que dice en vacío y con un voltaje en las terminales de 240, la corriente del inducido es 13.2 amperios. O sea que si yo multiplico el voltaje y la corriente, lo que obtengo es las pérdidas rotacionales. O sea, la suma de las pérdidas en el núcleo más las pérdidas mecánicas. ¿De acuerdo? Y de ahí solo faltaría calcular las pérdidas misceláneas, ¿verdad? O las pérdidas dispersas. Pero para esas pérdidas dispersas necesitamos calcular la potencia de entrada de este motor, ¿verdad? Recuerden que es un motor. Tenemos una potencia de entrada. La potencia de entrada comienza a perder energía y al final la potencia de salida es el resultado final o la resta de la potencia de entrada menos cada una de estas pérdidas. Entonces calculemos la potencia de entrada. Miren, voltaje en las terminales por corriente de carga sería 250 por 175, que da un total de lo que pueden leer ahí, 43.750 watts. Miren que 75 es porque la corriente de armadura se suma a la corriente de campo. Acuérdense cómo es un motor, ¿verdad? Entonces significa que la corriente de línea es, o de la carga, es la suma de la corriente de campo más la corriente de armadura. Bien, si yo entonces quiero la potencia de salida, es la resta entre la potencia de entrada con todas las y cada una de las pérdidas. Que aparece esa expresión ahí, y miren que las pérdidas misceláneas, entonces es el 1% de estas pérdidas de la potencia de entrada, ¿verdad? El 1% que sería esto de acá, son las pérdidas misceláneas, ¿verdad? Al final, hagan esto en su cuaderno y se van a dar cuenta de que las pérdidas de la potencia de salida es 36.820 watts. Y ese es el inciso A, ¿verdad? Y el inciso B, teniendo esa potencia de salida, ahí hay un error también, miren, es potencia de salida entre potencia de entrada, ¿verdad? Eso es eficiencia, ¿verdad? Si no fuera 1, ¿verdad? Fuera 100, ¿verdad? Pero es potencia de salida entre potencia de entrada, ¿verdad? Que sería estos dos valores que tenemos ahí, y como resultado final tenemos 84.2% de eficiencia, ¿verdad?
Bien, ¿tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, con eso terminamos. Fíjense que con eso terminamos la clase. Este ejercicio, si quieren, háganlo. Si no, pues no hay ningún problema. Las tareas ya las presentaron, ¿verdad? ¿Sí? Pueden hacerlo para practicar, ¿verdad? Bueno, estamos un poco sobre la hora. Solo déjenme, si quieren, les voy a decir, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, ¿verdad? Miren, esta es una... Sí, miren, ¿dónde está? Esta es una máquina, miren, que me encontré, ¿verdad? Sí, en el pasillo. Y miren, ahí está un motor, ¿verdad? No sé si lo logran ver. Ese es un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿es AC o DC? Pues no tuve el tiempo de entrar en detalle, ¿verdad? Pero es exactamente lo que vemos, ¿verdad? De hecho, cuando ustedes vayan a máquina 2 se van a dar cuenta de que son los mismos puntos y las mismas ideas en un motor DC que un motor AC, ¿verdad? Entonces, vean, ¿no? Bueno, yo lo escuché, pasé por ahí, pasé por ese pasillo, ¿verdad? Lo escuché, entonces le tomé una foto, ¿verdad? Sí, esa es la máquina, miren. Y ahí se ve que ahí está el motor, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que vemos, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ese funcionamiento de ese motor es exactamente lo que nosotros hemos estado viendo y lo que nosotros describimos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, obviamente, hubo un ingeniero eléctrico que tuvo que haber instalado ese motor en esa máquina, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, eso era lo que les quería enseñar. Tal vez, como estamos sobre la hora, tal vez en la revisión les cuento una anécdota de motores. He hecho varias cosas con motores, ¿verdad? Pero una muy interesante, ¿verdad? Una vez cambié la rotación de un motor, ¿verdad? Un motor de esos, entonces rota, tiene una dirección de rotación, ¿verdad? Entonces yo cambié la dirección de rotación porque eso se quería, ¿verdad? Y me llamaron, me mandaron a llamar para que hiciera eso. Y bueno, eso fue lo que hice, ¿verdad? Ahí les voy a contar toda la historia tal vez en la siguiente clase, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta.